Buenos días, mi nombre es José Francisco Ruiz, soy residente de primer año de neurocirugía. Mi facilitadora es la doctora Romy Horta y yo les voy a hablar sobre el interrogatorio y examen físico general. El contenido que se llevará a cabo es la exploración, niveles de la exploración, etapas diagnósticas, el interrogatorio, motivo de consulta, enfermedad actual, antecedentes personales y hereditarios, y el examen general, lo que es la fase, actitud y la marcha. Ok, comenzamos. Para efectuar el diagnóstico de las afectaciones del sistema nervioso de un paciente determinado, se le debe investigar o evaluar por diferentes niveles y con diferentes métodos que constituyen la exploración. Dichos niveles no se excluyen, sino que se complementan. Eh, no necesariamente deben efectuarse todos, pero el interrogatorio y el examen físico deben iniciar ineludiblemente toda exploración, porque sobre la base de sus hallazgos el médico deberá decidir qué otros estudios se requieren. La exploración comprende entonces el interrogatorio o anamnesis, el examen físico, lo que es la evaluación de la fase, actitud, marcha, tono, trofismos musculares, reflejo, taxia, sensibilidad, funciones cognitivas y estado de conciencia. Los exámenes de laboratorio que el médico requiera pertinente solicitar, así como también procedimientos como punción lumbar, hacer un examen de citoquímico cultivo helicocefalorraquídeo, exámenes imagenológicos, rayos X de cráneo, columna, tomografía, angiotomografía. Entre otros exámenes están los electrofisiológicos, ultrasonográficos y los histopatológicos. El examen neurológico tiene características particulares que lo diferencian del examen de otros aparatos o sistemas. Las lesiones o trastornos con repercusión cerebral pueden interferir en áreas corticales vinculadas a la vigilia, la conciencia y funciones cognitivas, provocando la pérdida de estas funciones e imposibilitando el interrogatorio. En ese caso, el diagnóstico debe basarse en los hallazgos obtenidos por un examen general, objetivo. Los signos que brinda el examinador suelen ser numerosos, sutiles y de gran valor para el localizador. En realidad se trata de una semiología muy rica, más que la de otros aparatos o sistemas. Muchos cuadros neurológicos pueden estar sintomáticos y no presentar signos físicos al momento de su examen. Hablamos de las patologías como la cefalea, la demencia, epilepsia. Por otra parte, hay patologías que pueden estar sintomáticas y suelen ser potencialmente graves, como los tumores temporales derechos, aneurismas no rotos, eh, infartos silentes, entre otros. Con respecto a las etapas diagnósticas, el objetivo del sistema nervioso, de la exploración del sistema nervioso es reconocer si existe una perturbación en funcionamiento, ver si esta perturbación pertenece a alguna alteración anatómica o no, hablábamos de orgánico versus funcional, y si pertenece a alguna alteración del sistema nervioso, detectarla mediante el diagnóstico topográfico, establecer el tipo de lesión mediante un diagnóstico lesional, su mecanismo mediante un diagnóstico fisiopatológico y su causa mediante un diagnóstico etiológico. Ok, comenzamos con el interrogatorio. El interrogatorio se hace siguiendo las reglas de la semiología general. Este consta de un motivo de consulta y una enfermedad actual. Con respecto al motivo de consulta, hablamos de que es la causa o el padecimiento que origina al paciente acudir a la consulta, mientras que la enfermedad actual es un relato cronológico del padecimiento del paciente sobre la enfermedad que presenta actualmente. Es importante siempre que el paciente nos haga un relato cronológico, o en el caso, si el paciente se encuentra inconsciente o imposibilitado de hablar, que sus familiares nos hagan un relato cronológico. Pasa en ocasiones que ellos suelen dar respuestas poco frecuentes y suelen divagar. Para eso se le debe indicar, uno, que conteste exactamente a lo que se pregunta. Muchos de ellos no contestan lo que les corresponde y suelen divagar sobre las respuestas. 2. Evite que al preguntar el motivo de consulta el paciente conteste con el diagnóstico ya efectuado. Se trata muchas veces al momento de interrogar de saber los síntomas, no el diagnóstico ya hecho. Y en ese caso, para corroborar el diagnóstico o efectuar un diagnóstico nuevo.
3. Que el paciente hable de sus síntomas y no de sus precipicencias. No nos interesa fui hasta dónde, llegué hasta dónde, nos interesa los síntomas del paciente que está presentando en el momento o que ha estado presentando. 4. Que no solo mencione, sino que describa más detallado. Un ejemplo de ello sería un dolor. Si nos dice que tiene un dolor en cierta parte, es importante que nos describa las características de ese dolor, cómo es el inicio, si irradia o no se irradia, entre otros. 5. Que precise la fecha del comienzo de la enfermedad. Así el médico tendrá una idea de cómo ha sido la cronología o el transcurso. Que establezca la forma de comienzo y por último que averigüe el curso seguido de la enfermedad. Es importante saber los antecedentes personales de cada paciente, indagar un poco mediante el interrogatorio. En los niños y en los adolescentes se va a averiguar el embarazo de la madre, cómo fue el embarazo, si tuvo alguna enfermedad durante el embarazo, si fue controlado o no fue controlado, cómo fue el parto, si fue por cesárea o fue por parto eutóxico simple, si lloró y respiró al nacer, si tienes las vacunas completas acorde a edad. Recordando que las etapas del desarrollo motor en los niños, ellos sostienen la cabeza a los 3 meses, se sientan a los 6 meses, se ponen de pie a los 9 meses y caminan al año. En los adultos, los antecedentes personales de importancia van a ser si él presenta alguna enfermedad patológica para el momento, ya sea cardiovascular, respiratoria, hepática, entre otras. Si es alérgico o no a algún medicamento, y qué medicamentos consume, si tiene antecedentes neoplásicos, si tiene antecedentes de consumo de alcohol, cigarrillo. Es importante también saber, mediante el interrogatorio, los antecedentes hereditarios. Si sus abuelos están vivos, fallecieron, si padecen de alguna enfermedad o no, ya que muchas enfermedades hereditarias pueden repercutir en los hijos y nietos. Con respecto al examen general, muchas enfermedades del sistema nervioso producen cambios en los rasgos fisionómicos de los pacientes. Algunas de las fases que se pueden mencionar son la fase parkinsoniana, la cual se caracteriza por una fase inexpresividad, la frente fruncida por la contracción de los músculos del músculo frontal. Otra fase que se puede mencionar es la fase de mastenia gravis, que se caracteriza por la tosis palpebral, la fase de risa sórdica, el síndrome de Clover-Hornet y la fase de Hutchinson. Son una de las más características que podemos encontrar en el sistema nervioso. Con respecto a la actitud y la marcha, la motilidad comprende dos tipos: la motilidad cinética y la motilidad estática. La motilidad cinética habla del desplazamiento o movimiento de un segmento, de un miembro o de todo el cuerpo. Tiene que ver con los movimientos clónicos y que al terminar estos movimientos el paciente va a permanecer con una actitud estática. Hablamos de la motilidad estática, que tiene que ver con lo que es el tono muscular, de la motilidad tónica. Ok, con respecto a la actitud de pie, hablamos de que esta tiene que ver con un proceso neuromuscular activo, una actividad motora estática que requiere la cooperación de un gran número de reflejos y sobre todo tónicos, mientras que la marcha ella va a estar regulada por unas vías hipotéticamente consideradas que actúan entre sí. En primer lugar, en la corteza cerebral envían un estímulo de contracción clónica por la vía piramidal, los centros electores al mismo tiempo a los centros tónicos que aseguran la sinergia, la diacocinesia y la eumetría por la vía córtico-póntico cerebelo-nubroespinal. De esa forma va a haber un desplazamiento de todos los músculos, sobre todo para la actitud de la postura tiene que ver con los músculos de la nuca, el tronco y los miembros inferiores, y también van a actuar los reflejos.
Bueno, gracias por todo. La bibliografía fue extraída del Fustinioni, Semiología del Sistema Nervioso, la 14 edición del 2016. Gracias por su atención.